Hola, te saludo con cariño y estamos ya para la emisión del discipulado pastoral. Regresamos ya después de la preparación doctrinal para el examen para la organización como denominación, como iglesia de la denominación bautista. Pues ese es un requisito convencional, ¿verdad? Porque somos bautistas por seguir los 7 principios. Pero bueno, estamos en el capítulo 3 de la carta a los romanos, a partir del verso 9 en adelante. Y estábamos viendo, para hacer una recapitulación muy somera y muy rápida, que el apóstol se dirige a la iglesia que está en Roma, que no fue a verla y para ministrarla, sino que después está a Roma por otras cuestiones ya muchos años más adelante, pero aquí los está discipulando a la distancia, vaya, como estos medios, pero allá por cartitas. Ok, entonces está en la disertación de la conveniencia de ser judío o de ser gentil, hablando de que la vida es de fe, el justo por la fe vivirá, y que obviamente el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, está en esa disertación de que si el judío, que si el gentil, que si la ley, y advertí que va a haber estrofas donde el apóstol parece que está haciendo ver que la salvación es por obras, por cumplir la ley, pero es que le habla a los judíos desde la óptica judía, cómo lo ven ellos, cómo lo verían ellos. Pero ahorita, por ejemplo, va a decir en el verso 20, donde termina nuestro párrafo, que por la ley nadie será justificado, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Tácitamente dice, por las obras de la ley nadie va a ser justificado delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, diríamos lo que he venido diciendo. La ley sirve para dos cosas. Uno, para ver lo que no puede uno cumplir al 100. Como ejemplo, ves un letrero de no estacionarse y uno se estaciona ahí. Entonces, es la cuestión, la ley es como una trampa de aparente cumplimiento, pero a la vez de incumplimiento. Y la segunda razón de la ley nos lleva entonces a Cristo, a la gracia, donde decimos, pues no puedo salvarme por mi esfuerzo, ni por cumplir la ley, ni por las obras, sino tengo que ir a la gracia. ¿Ok? Bueno, entonces empieza esta sección, capítulo 3, versos 9 al 20, diciendo que somos mejores nosotros que ellos, hablando de judío gentil, ¿sí? Gentil, toda aquella raza que no es judía, y judío, pues obviamente los judíos. Entonces, ¿somos mejores que ellos? No, porque decimos que judíos y gentiles todos estamos bajo pecado. Nacemos pecadores. Esa era una gran controversia en la historia cristiana, cuando empieza la doctrina a fraguarse y muchas cosas estaban por definirse, y entonces en las juntas, por llamarle así, se llamaban concilios de iglesias, con los pastores, obispos preponderantes, eran temas a discusión. Fíjate, como ahora deberían en las convenciones también hacer reflexión, por ejemplo, sobre nuestros principios bautistas, cómo se aplican, cómo se viven, el testimonio de iglesias, cómo están manejando cada uno de ellos, cómo los vemos en la sociedad, etcétera. Pues así deberían de ser como concilios cristológicos de la historia. Pero pues no es así. A veces es más grilla que productividad en ese sentido, porque sí la hay cuando hay misiones, evangelismo, oraciones, etcétera. Bueno, entonces el apóstol maneja el a priori general. ¿El hombre es pecador? Sí. Ahora, aquí hay que aclarar esto. No es pecador el hombre por la culpa de Adán. Cada quien es responsable de su pecado personal. Entonces decimos, lo que sucede es que el hombre nace ya en un ambiente pecaminoso, la famosa raza caída. En el Edén no había pecado, no había corrupción. Sale la humanidad del Edén, entonces ya hay corrupción. Y el sinónimo de corrupción es mortal. Si no hubiera corrupción, sería el hombre inmortal per se.
Habiendo corrupción, se deteriora, se enferma, envejece y muere. Entonces, la corrupción como pecado, como mortalidad, entiéndase así, porque a veces se habla de pecado y la gente cree necesariamente que es actos malos, que sí lo implica, claro, pero pecado es sinónimo de corrupción, es sinónimo de mortalidad. Vamos, para entenderlo mejor, es deficiencia, ¿sí? Eh, eh, es imperfección en una palabra, ¿ok? Entonces, lo que te decía es que en la historia siempre se manejó eso, cuando el hombre empieza a ser pecador. Y fíjate, es curioso porque hubo concilios donde se decía, no, es que desde que es feto, desde que es embrión, no, cuando nace, y se quebraban el coco con algo inútil que al no decirlo la Biblia, pues para qué nos metemos en esas complejidades. Simplemente decimos, el hombre es pecador, ¿sí? Ya las células del esperma, del ovario, pues ya vienen de pecadores y el productito, la célula nueva, pues también va a ser pecado, va a ser pecador, o sea, también se pensaba, ¿y cuándo entra el alma, no? Como si fuera aire en la llanta, ¿no? Que le mete uno con presión. No, no, no. El hombre es un ser integral y no es que se le meta el alma, es que nace con alma, espíritu y cuerpo y se está formando en la gestación. Entonces volvemos. Desde el principio, las células son pecadoras porque el hombre es pecador y desde que se forma el producto es pecador y ya cuando está en el vientre es pecador y cuando nace es pecador, o sea, somos pecadores, punto. Entonces, no es cuestión de la culpa de Adán, no es cuestión de, de que hagamos cosas malas, nacemos en un mundo contaminado. Ya allí es el hombre pecador. Ahora, hablando de la culpa de Adán, pues él es, por decirlo así, responsable de su pecado y él lleva su culpa, pero sí nos afectó porque la raza cayó, ya no estamos en el Edén. Esa polémica siempre, ¿no? De libre albedrío, eso es en el Edén. Y al nacer en el mundo caído es voluntad corrupta. Y luego no se entiende bien porque dicen, es que somos títeres de Dios. No, tienes voluntad, pero ya también es corrupta. Es un libre albedrío corrupto, pues, para que me entiendas. Entonces no es una tabula rasa de cero neutralidad, no, ya traemos tendencia siempre permanente a pensar, a hacer, a sentir con corrupción. El más santo de los hombres también tiene corrupción, porque somos pecadores. Si no, no moriría, no moriría, sería inmortal. Y Jesús pasó por eso, no porque él haya tomado en su persona el pecado, sino tomó en su persona el pecado de la humanidad, no su pecado, el pecado del mundo. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Con el Hijo de Dios. Bueno, entonces estamos diciendo, dice el apóstol en esta sección, no hay uno solo que la libre. Y bueno, usa muchos pasajes de Salmos y Proverbios, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, y es muy fatalista porque usa textos muy, muy radicales, ¿no? Se desviaron, inútiles, sepulcro es su garganta, eh, veneno de serpiente su boca llena de maldición y de amargura. Bueno, eso diríamos, es que no todas las gentes están ahí de acuerdo, pero de alguna manera, insisto, expresa su debilidad, su pecado, simplemente con que se envejece y se enferma, ya está mostrando ahí su debilidad, su pecado, su mortalidad. ¿Me explico? Ahora, no quiero decir con eso que no haya gente que no cometa acciones indebidas, claro, todos. Un mal pensamiento, un mal sentimiento, pues todos. Pero bueno, aquí lo que el apóstol está diciendo es muy dramático, ¿no? Sus pies se apresuran a, ¿qué dice? A derramar sangre. Bueno, pues también, ¿no? Cuando te enojas, acuérdate que dice el Evangelio que con decirle fatuo a alguien ya está uno pecando de homicidio, de todas esas cosas, ¿te imaginas? Y claro, no le decimos fatuo a nadie, le decimos más feo. Entonces el asunto es que así está la escritura. El hombre es pecador. Por eso dice, todo lo que la ley dice, y para los que quieren estar abajo de la ley, pues se dan un balazo en el pie porque pues nadie puede salvarse por las obras, nadie puede salvarse por la ley, como ya leí el versículo 20, más bien por la ley nos damos cuenta de lo que no podemos cumplir o de lo que estamos faltando de cumplir.
por eso necesitamos la gracia, pero no hay ni uno solo. Entonces, mira, la pastoral aquí nos diría, cada quien debería de traer un letrero en el frente de su pecho, como los reos cuando traen su numerito, ¿no? Y tendríamos que poner, paciencia, Dios todavía no termina conmigo, ¿no? Y no va a terminar con nadie hasta la resurrección. Entonces, debemos armarnos como armadura de mucha paciencia porque el ser humano es pecador. ¿Qué quiero decir con esto? Ya en la pastoral, pues si somos pecadores, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues lastimándonos, afectándonos, porque nuestra mejor decisión, como dice el profeta Isaías acerca de el acto, nuestro mejor acto, pues parece un trapo sucio que ya he explicado en otros momentos realmente qué quiere decir en hebreo, y es muy asqueroso, pero bueno, vamos a dejarlo como trapo sucio. Mi mejor intención es un trapo sucio, fíjate, entonces todo va a tener corrupción. Ahora, un accidente o una mala leche, como decimos, ¿no? Hacerle algo mal a alguien. Yo no sé cómo hay gente así. A lo mejor tú piensas como yo, de decir, ¿cómo es posible que alguien quiera hacerle mal a alguien? Con palabra, con chisme, con una acción. ¿Cómo es posible? Me cuesta a mí trabajo a estas alturas pensar en que alguien pueda hacerle daño a alguien. Me es difícil. Sin embargo, sí sucede. Y hay gente que sí alevosamente busca hacerle daño a alguien que le cae mal, que tiene rivalidad, el empleo, no le simpatiza, y desde chismear, hablar mal de la persona, quererlo poner en evidencia, cosas así, pues ya es hacer mal, ¿no? Criticar a alguien, hablar mal de él, buscar que otros hagan partido con lo que uno dice en contra de alguien, pues es muy difícil imaginarlo, pero realmente sí pasa, sí sucede. Entonces, está diciendo la escritura aquí, mira, nadie es bueno al 100 todo el tiempo. Entonces, todos vamos a tener situaciones de vida donde nos vamos a afectar. Entonces, pues entenderlo también de parte de uno, porque aquí, como digo en los audios luego, con las lecturas de reflexión, como que uno busca al otro y siempre responsabilizar al otro. No, es que el otro es el de la culpa, no es que el otro fue el que me hizo, pero pues el otro también tiene su punto de vista. Es como el audio que se mandó el día martes, ¿no? Sobre los puntos de vista, sobre que tenemos distintas ópticas en una mesa viendo lo mismo, pero de diferentes ángulos, entonces lo describimos diferente. Entonces, pues todo el mundo también tiene su opinión acerca de uno mismo, del prójimo, y siempre buscamos eso. Es que es el otro, pero el otro también piensa acerca de uno. Y también uno, sin darse cuenta, lastima, hace daño. Dije hace rato, no intencional, pero accidentalmente podemos decir, hacer algo que incomode a otro, lo agarramos en su mal momento, en sus 15 minutos de sensible, y lo afectamos. Entonces, date cuenta, como el otro lastima, uno lastima. Entonces debemos decir, cada quien debe tener un letrero que diga, ten paciencia, Dios todavía no termina conmigo, pero entender que el otro a lo mejor no lo entiende y ya hay gane si uno mismo lo entiende hacia su persona y hacia el otro. Sensibilizarnos, diría yo, sensibilizarnos en el hecho de que somos pecadores, de que no hay uno que la libre y de que con intención o sin intención, pues nos vamos a incomodar, nos vamos a lastimar y el resultado de eso pues va a ser una relación dañada y luego pues vienen los rencores, vienen que no te hablo, viene que me caes gordo, que no te puedo ver y esas cuestiones y se alimenta más. Fíjate que alguien me dijo hace años que mejor era arreglar las cosas en el momento y decirse lo que se tenían que decir, porque acumulando el tiempo, pues ya es como que una enciclopedia, ¿no? Lo que uno avienta en contra del otro. Y me decía, es que hay gente que saca lo de hace 5 años, lo de hace 10, ¿no? Lo de hace un año, cuando eso se debió haber hablado en su momento. Y entonces cuando tienen una nueva entrevista, pues ya acumulan y sacan un montón de cosas, ¿no? Se parecen a la radiación solar con el cáncer cutáneo, ¿no? Es acumulativo. Entonces lo que se estaba diciendo es, no, pues hay que tratar las cosas lo más oportuno, no dejarlo ser más grande, pero fíjate que a veces también no es fácil poderse acercar con otro porque no te da chance.
Entonces, mira, yo lo que sugiero siempre es la oración, la oración, la oración. Poner en las manos de Dios al otro, poner en las manos de Dios a uno mismo, pedirle a Dios ayuda para las relaciones, pedirle a Dios ayuda para el acercamiento al otro, para la oportunidad, porque también eso se requiere, ¿eh? Oportunidad. Lo agarras en sus 5 malos minutos o te agarran a ti en tus 5 malos minutos y olvídate. Quiere uno acercarse a meter paz y más bien saca paz, pero de trancazo, ¿no? No de pacifismo. Entonces, son cuestiones delicadas. Fíjate que más chavo en el ministerio, a mí se me hacía muy simple esto y que se tenía que arreglar y rápido y fácil, pero no todas las gentes tienen el mismo nivel, ni la misma oportunidad, ni la misma disposición. Entonces, por eso insisto, sí es cuestión de hacerlo asunto de oración y decirle a Dios, pues dame el momento, Señor. O por lo menos, como dice también la carta a los Romanos, capítulo 12, sí es posible estar en paz con todos los hombres. ¿Cómo? Por lo menos con tu actitud. Si no es posible estrechar las manos y decir, ahí muere y ya todo bien, por lo menos con una actitud sana, decirle a Dios, límpiame del rencor, del coraje, de lo lastimado, y que yo esté limpio con esa persona y ya dame la oportunidad de poderme acercar. Pero también entender que a veces pues no va a ser posible el acercamiento por X o Y, pero insisto, mientras uno delante de Dios tenga el corazón lo más limpio posible, que no es fácil y que hay que hacerlo diario, porque por ejemplo, tú puedes perdonar ayer, pero hoy te levantas de malas porque dormiste mal y a lo mejor te regresa el rencor. Entonces, bien lo dijo Cristo, el discípulo tiene que seguir diario y tomar la cruz y negarse y todo eso, ¿no? Diario. Entonces, como que diario es una renovación de actitudes y decirle a Dios, pues límpiame, pero con la conciencia de que no hay justo ni uno solo, no solo el otro, sino uno mismo también. Y traer ese letrerote que diga, paciencia, hermano, Dios todavía no termina conmigo. Y poder decir hacia el otro, como dije en el audio del martes, pues no lo voy a tomar tan a pecho, no le voy a dar tanta importancia, le voy a dar vuelta a la hoja, aunque hay gente muy rencorosa. Ahora, un paréntesis que estaba pensando en decirlo o no, pero pues lo voy a decir. Fíjate que si hay gente mala, es decir, todos somos pecadores, ¿no? Pero hay gente que sí tiene mala intención y siempre quieren salirse con la suya y trae algo de tóxicos, ¿no? Toxicidad y son difíciles o somos difíciles. Sí, sí, habemos personas así. Y bueno, pues el Espíritu Santo tiene que trabajar con taladro, con marro, con cincel en nuestro corazón para despejar toda esa cosa, ¿no? Porque, pues sí, hay gente que se encapricha y dice, no, este no y no, y ya pues no. Entonces, pues Dios quiere un corazón sensible, no de piedra, no cauterizada la conciencia, como dice también el Nuevo Testamento, que los hábitos persistentes en contra de lo que Dios quiere cauterizan la voluntad y es muy difícil quitarle a uno la intención y el Espíritu Santo pues quiere trabajar, pero uno ni le da chance al Espíritu Santo. Entonces anda el Espíritu Santo todo contristado, todo apagado, como dice la Escritura, porque no somos dúctiles, no somos dóciles, moldeables a Dios, ¿verdad? Y bueno, depende de cómo le ha ido a cada quien en la feria y las heridas que traiga. Sin embargo, qué bonita lección. No hay uno solo. No hay uno solo que la libre. Todos estamos contaminados, todos somos pecadores. Ya no es cuestión de judíos gentiles, como escribe Pablo, sino de la humanidad. Todos somos pecadores y en el camino andamos y tenemos que aprender a sobrevivirnos por nuestra debilidad. ¿Qué te parece? Bueno, que sea una lección de vida para que podamos practicarlo en casa con nuestros familiares muy cercanos o familiares políticos o la sociedad en general, iglesia, trabajo, escuela, y reconocer, pues todos somos pecadores. ¿Qué me da esa persona? Pues parte de su pecado. ¿Qué le doy yo a esa persona? Pues parte de mi pecado. ¿Qué le debo pedir a Dios? Su gracia, su Espíritu Santo, para que sea un amortiguador en mis relaciones, para que pueda expresarme mejor, para que pueda crecer mejor, en fin, pero qué bonita máxima, no hay uno solo que la libre, así que tenemos que aprender a vivir entre nosotros armados de paciencia y de amor. ¿Qué te parece? Bueno, como ves, trato de hacer las cápsulas más breves para no entretenerte tanto, pero con contenido para que haya sustancia. Que Dios lo haya permitido así y muchas bendiciones y saludos. Hasta el próximo discipulado.